Estas campañas alfabetizadoras tienen como principal destinatario a los niños. Tenemos que recordar que además hay una migración del campo a la ciudad de grandes poblaciones, y esto es porque en vez de trabajar en el campo van a trabajar en las fábricas en las grandes ciudades. Por primera vez entonces tenemos una población, una cantidad de gente que aparece en la fábrica, dentro de la fábrica todos juntos, y esto permite también que organizaciones sindicales y organizaciones políticas, organizaciones sindicales y políticas hagan su trabajo dentro de la fábrica. A los obreros que no sabían leer había alfabetización, pero además había la lectura compartida, esa lectura en voz alta que permite compartir en un grupo donde uno es el que lee con los ojos y muchos los que leen con los oídos, textos que tienen que ver con la formación política, sobre todo, y filosófica de esos obreros. Esto tiene que ver con los intereses propios de esas agrupaciones políticas. Una vez alfabetizados, estos obreros también irán a las bibliotecas, que es algo dentro de la sociedad civil, es una institución nueva. Bibliotecas hay dependiendo del estado, bibliotecas públicas, hay bibliotecas que dependen de los sindicatos y de las agrupaciones políticas. Hay bibliotecas con finalidad escolar. Estas instituciones todos tienen un programa para sus diferentes públicos, ¿sí? Pero una vez que esta persona, este individuo, tiene posibilidad de acceso a la lectura, en algunos casos va a seguir el proyecto del Estado, de la conformación de un ciudadano con determinadas características, de los partidos políticos que esperan una formación diferente, o de la escuela que reproduce la ideología del grupo hegemónico. Sin embargo, este lector, como dijo una compañera en clase el otro día, tendrá su propia actividad furtiva, ¿no? Este lector hará sus propias elecciones, sea un obrero, sea una mujer o sea un niño. Habrá un proyecto para él destinado y a su vez sus propios deseos de sus propias lecturas. Tengan entonces en cuenta este doble movimiento. Si en el caso de las mujeres, lo que es, por ejemplo, lo que las burguesas le daban a sus criadas para leer tenía que ver con libros sobre cómo manejarse, ¿no? Libros de etiqueta o libros de cocina, cómo hacer determinados platos. Ellas, a su vez, tendrán el folletín, ¿sí? Y la novela como parte de su lectura independiente. Lo mismo va a pasar con los obreros, donde la idea de los sindicatos tenía que ver, y las agrupaciones políticas de izquierda tenían que ver con una autoformación, ya que no podían acceder a otro tipo de educación, una autoformación no tanto para el trabajo, sino filosófica y política.
Y por supuesto, los obreros también harán sus propios recorridos lectores con ficción u otro tipo de lecturas. Tal vez el caso con menor libertad hasta acá lo podemos pensar como los niños, ya que los niños tendrán sus lecturas escolares, ¿sí? Y las lecturas que desde espacios familiares se les acerquen. Pero podemos sí pensar qué pasa con una obra como Alicia en el País de las Maravillas, que rompe los moldes e introduce, toma algo del folclore, por ejemplo inglés, que tenía que ver con los versos, con las nanas, con lo que se llama el nonsense, el sinsentido, para volverlo, para incorporarlo como mecanismo en una novela y llegar a los niños con un producto un tanto mucho más inquietante, ¿no? Que genera desde el vamos una situación de lectura en la que hay dos hermanas, la mayor le lee a la más pequeña y a partir de en vez de seguir la lectura, seguir a un conejo blanco, aparece toda una aventura por un reino de fantasía, ¿no? El otro día además agregábamos, pasando 1850, dos hechos, uno que tienen que ver con la ciencia. Uno es Darwin y la publicación de su libro El origen de las especies, y el otro con Mendeleev y lo que es la concepción de la tabla periódica de los elementos. Estábamos hablando de lo que es un siglo XIX que intenta clasificar la naturaleza y estas, tanto desde la química como desde la biología, van a ser saltos cualitativos enormes que fundan mucho de nuestras concepciones actuales sobre cómo vemos el mundo y cómo lo habitamos. Es el auge decididamente de una lógica positivista, de enorme confianza en el desarrollo tecnológico. Pero si hablamos de fábricas, hablamos de aglutinaciones en centros urbanos, hablamos de obreros compartiendo lecturas con proyectos, además, de autoformación y también de luchas sociales por mejores condiciones laborales. Estamos hablando entonces en este momento de levantamientos y luchas en toda Europa por condiciones sociales, por condiciones de trabajo. Piensen que será por aquí que aparezca Marx y publique El Capital. Los periódicos tendrán un papel muy relevante en el desarrollo editorial. Es el producto editorial más extendido en ese momento. Llevan las noticias, pero también publican novelas en formato de folletín, o sea, por entregas, lo que hoy sería el equivalente de una serie. Y ese es el producto literario principal del siglo XIX.
los periódicos y sus tiradas masivas van a convertir o van a hacer aparecer la necesidad de una industrialización asociada a la producción en la imprenta. Y aquí es donde van a encontrar en Barbier todas las referencias a máquinas trabajando, digamos, todo un desarrollo desde la tecnología asociada a la imprenta. Al necesitar también esta publicación, esta masividad en el producto editorial y al mismo tiempo hacerlo muy económico para las capas más bajas de la sociedad, es necesario también un desarrollo de una materia prima más económica. Y ahí es cuando también aparece en Barbier, se empiezan a producir los primeros papeles asociados, ¿sí? O se desarrollan los papeles a partir de fibra vegetal. Hay que decirlo que el papel tenía un gran componente de algodón previamente y había habido un periodo entre el desarrollo de la imprenta en 1450 hasta esta época en la que se desarrollan los papeles con fibra vegetal, donde, por ejemplo, todos los trapos, los restos de telas eran reutilizados para la elaboración de papel y por lo tanto toda la fabricación de ropa se había vuelto muy cara.